los invitamos también a participar en la plataforma para que vayan completando sus actividades y no se atrasen durante la semana. También avisar que la plataforma está abierta, cada semana está abierta solamente hasta los días domingos a las 23:59, ¿ya? Para que puedan entregar sus tareas, etc. Y, perdona, Cristina. ¿Me así escucha? que, ¿Aló? sí. Hola, perdona interrumpirla. Mi nombre es Luciana. Soy fonoaudióloga del CESFA Padre Hurtado. Ele queria hacer uma consulta a respeito a isso. A plataforma se abre hoje? Hoje subiram na tarea? No, ¿O ayer? todos los días lunes se abre la plataforma a las 8 de la mañana y se cierra el día domingo a las 23:59. Está todo el material y ustedes tienen que acceder. ¿Ya? Porque havia disponível desde el lunes uma pergunta com um paper, pero hoy día cuando lo fui a revisar havia como outra pergunta e como mais um paper. Parece que isso não estava el lunes, o me equivoco, perdón. Está todo el día lunes disponible, ¿ya? De todas maneras, al finalizar la clase de la docente, vamos a responder. Paula, que es la tutora de plataforma, les presento, ahí está Paula Villarroel. Ella se puede quedar un ratito para ver todas las consultas relacionadas con la plataforma, ¿ya? Ya. Y quizás Muchas gracias. podemos revisar, Luciana, lo que tú estás planteando. Gracias. Sí. Bueno, esta clase va a ser grabada, si es que nadie se opone, vamos a grabarla y también va a ser subida a la plataforma para que ustedes la puedan revisar nuevamente y las consultas las van realizando a medida que vayan teniendo alguna duda, mientras la docente expone, las van anotando en el chat, ¿ya? Y Paula, la tutora de plataforma, las va a ir recepcionando para ir dándoselas después al finalizar la clase a Catalina. Sin embargo, también ustedes pueden levantar la manito utilizando la opción de levantar mano en Zoom y podrán interrumpir a la docente, ¿ya? Entonces les pedimos que estén todos con sus micrófonos silenciados, vayan levantando su manito y para que la docente interrumpa la clase y pueda responder en ese momento sus preguntas, ¿ya? Y también a través del chat pueden ir interactuando, ¿ya? Así que ahí los dejo con Catalina Valdés y que tengan una muy buena clase el día de hoy. Hola a todos, buenos días. Por ahí nos conocemos con varios, ya hemos tenido por ahí reuniones. Mi nombre es Catalina Valdés, yo soy fonoaudióloga de profesión, trabajo en la Universidad de Los Lagos. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, magíster en neurociencia, especialista trabajando con adulto mayor desde hace como 15 años más o menos. Así que hay una vasta trayectoria en el trabajo con adulto mayor, y al igual que muchos de ustedes. Hoy les vengo a compartir entonces la primera clase del primer módulo de este curso, que es sobre la enseñanza-aprendizaje en el adulto mayor. Dentro de la plataforma les compartimos varios documentos que le pueden ser útiles y que son complementos para esta clase. Así que cualquier cosa, por favor, no duden en preguntar. Bien. Hoy día, dentro de la clase, lo primero que vamos a ir viendo son perspectivas generales del envejecimiento y luego vamos a pasar a aspectos cognitivos y finalmente a aspectos de la comunicación funcional con respecto a esto, entonces, con respecto a estos aspectos cognitivos que podemos ir aprovechando para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué me podrían decir ustedes sobre si la persona mayor puede o no aprender? Dejo el micrófono abierto. ¿Qué han visto ustedes en su quehacer?
desde mi perspectiva, sí, se puede, debe aprender. Em caso de que a pessoa não seja capaz de adquirir um novo aprendizagem, eu não tenho que sospechar de presença de deterioro cognitivo. Isso. Gracias, gracias Luciana. ¿Alguien más? Veo acá en el chat. Alejandro Villalobos comenta entonces, la persona mayor puede aprender sin ningún problema y es necesario que lo haga. Perfecto, es necesario. Eso es importantísimo, tal cual como dice Alejandro, es necesario, como comenta Luciana, si nosotros estamos viendo que esa persona no aprende, es cuando nosotros decimos, aquí está pasando algo. Cuando esta persona no puede lograr nuevos aprendizajes, nosotros tenemos que empezar a sospechar de que hay algún elemento, hay algo que nos está alterando esta posibilidad del aprendizaje. Nosotros aprendemos hasta el último día de nuestra vida. Entonces, es necesario tomar en cuenta esto. Bien. Bien, ¿qué es lo que dicen entonces a nivel internacional? Vamos viendo que a nivel internacional, a nivel mundial, la esperanza de vida ha ido incrementando en detrimento de los nacimientos. Bien, ahora, el tema de que la esperanza de vida haya aumentado tiene relación, ustedes saben bien, con los avances tecnológicos en la medicina, también tiene relación con la evolución humana, ¿no? Tiene relación con nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Bien, la esperanza de vida va, como sabemos, en las mujeres es mucho mayor, incluso llega a ser hasta 10 años más que en el hombre. Bien. Nosotros hemos visto además que a nivel internacional hemos observado cambios sociales. Dentro de los últimos 100 años hemos visto además que tenemos diferentes, diferentes formas de trabajo, por ejemplo, de las mujeres, ya entrando fuertemente al trabajo con la revolución industrial. Posguerra, ustedes saben que ahí empieza el trabajo fuerte en las mujeres y en los hombres también el cambio también de los tipos de trabajo, ¿bien? Es decir, cada vez hay trabajos que son más intelectuales, hay trabajos que son mucho más de fuerza, ¿no? Y en las mujeres también pasa exactamente lo mismo. Cambios sociales también que se han ido apareciendo dentro de las últimas décadas, como por ejemplo el tema del cuidado de los hijos, el cuidado de la casa también. En la última década todas y todos sabemos que todavía falta mucho para eso, pero también para que haya un cambio real de este último cambio social, pero para allá vamos, ¿no? Por último, o sea, no por último, dentro de los otros son los cambios políticos. Lamentablemente dentro de de las políticas públicas a nivel internacional se ha trabajado dentro de los últimos 40 años, ya no es tan antigua la cosa, sobre los derechos. Ya vamos a hablar de eso así como bien la próxima semana sobre esto, pero cambios políticos sobre los derechos del adulto mayor, bien, donde se ha pensado y se ha involucrado al adulto mayor dentro de las sociedades, porque ustedes saben bien que en las sociedades originarias, ¿ya? Y en los pueblos originarios y, por ejemplo, en los pueblos orientales, el adulto mayor es incluido dentro de la sociedad o ha sido incluido dentro de la sociedad siempre. Pero en Occidente eso no ha sucedido al revés. Ha sido apartado cuando deja de ser productivo económicamente. Bien. Por lo tanto, han habido un montón de cambios políticos que nos han dado pie, por ejemplo, cosas tan simples como declarar los derechos humanos, los derechos del adulto mayor, ¿ya?
dentro de aquellos derechos, vamos a verlos con más detalle, pero dentro de eso tenemos el derecho a la educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Bien, que uno dice, bueno, es un derecho humano, deberíamos todos tenerlo. Parece que no era tan fácil, ya siendo que estamos casi casi 20 años después de la Declaración de Derechos Humanos, que se tenga que declarar específicamente para los adultos mayores, porque aquí algo está pasando. De hecho, todavía hay lugares en el mundo donde el adulto mayor aún es muy, muy, muy discriminado. Bien, cambios económicos. Todos sabemos que los cambios económicos que se producen en la adultez mayor no es menor. Luego de dejar de trabajar viene la disminución de la remuneración, eh, porque los adultos mayores reciben las pensiones, ¿no? Muchos reciben pensiones que son un tercio, incluso pueden llegar a ser un cuarto o menos de lo que ganaban ganaban antes en su época productiva, ¿no? Así también, muchos adultos mayores que reciben pensiones asistenciales que son bajísimas, sabemos y lo conocemos, y por lo tanto llevan a este grupo etario a un empobrecimiento. Y esto no es menor, ¿sí? Porque si un adulto mayor tiene que estar calculando si el sueldo le va a alcanzar o no para poder comer o calentarse o vestirse, no, la verdad que la vida no se te puede ir en eso, ¿bien? Y eso es un derecho humano, eso es un derecho humano. Ahora bien, con todo lo anterior que hemos hablado, siempre nos va a quedar la duda. ¿El adulto mayor, por todo lo anterior hablado, se aísla? ¿La sociedad lo aísla? ¿Ya? Esto yo creo que ustedes lo ven a diario y con muchos de sus usuarios. eh, mm, Tal vez cuando hacían las clases presenciales o hacían las actividades, los talleres presenciales, era el único contacto con otras personas, tal vez dentro de la semana. Mucha gente ni siquiera tiene contacto con su propia familia. Pero este tema del aislamiento ha ido cambiando con el tiempo, ya, porque antes era muy marcado. Ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, acá en Chile, a partir de los años 80 más o menos, 80, 85, eh, como aparecieron estos abuelos criadores, donde los padres también se apoyan mucho en la familia, en los abuelos, para la crianza de los niños y por lo tanto ya dejan de estar aislados y se van manteniendo vigentes, ¿ok? Entonces esto también ha ido disminuyendo en el tiempo por estas funciones, también por otras funciones, por ejemplo, adultos mayores que trabajan o, o por ejemplo, con estas actividades, ya sabemos, por ejemplo, del Mahama, los clubes de adultos mayores, de hecho, aparecieron para disminuir el aislamiento en el adulto mayor. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, desde una perspectiva general, ya esto es prácticamente la Declaración del Derecho Humano desde la ONU del 2002. Esto es de uno de los documentos de la Asamblea de Envejecimiento del 2002, donde dice que el adulto mayor entonces tiene derecho a su independencia, a la alimentación, vivienda, educación, así como su protección jurídica, ¿ya? Esto debe ser salvaguardado de la exclusión, o sea, no se les tiene que aislar de los maltratos, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ser libre al acceso a todos los servicios sociales,
a esto lo vamos a ver bien de la próxima semana, pero para que ustedes sepan, acá en Chile, bueno, muchos ya lo conocen, acá en Chile, recién el 2017 se adscribe a estas asambleas de la ONU y de la UNESCO, eh, que fue esta el 2015, que se vienen haciendo desde 1982, recién 20 años después se adscribe entonces, 30 años después se adscribe entonces Chile a este tipo de políticas, ¿bien? Y no es menor, no es menor. Si bien muchos de los programas existen desde mucho antes de 2017, no es menor que Chile recién reconozca este tipo de cosas en el último tiempo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta de que, ok, si bien es un poco tardío, se está haciendo, ¿ya? No está a la deriva, y eso es importante, ¿ya? Entonces acá se están haciendo cosas para el adulto mayor. Bien. Investigaciones internacionales han demostrado que en el adulto mayor se forma o llega, hay un momento donde hay unos cambios cognitivos, o sea, no en el adulto mayor, en la persona, ya en la persona. Todos sabemos que a tempranas edades se van adquiriendo nuevos conocimientos y se logra la potencialidad de todas nuestras funciones cognitivas alrededor de los 20, 25 años. Bien, estas potencialidades cognitivas o sea, van disminuyendo con el tiempo por múltiples cosas, por rigidez mental, ¿cómo se llama? Por el recorte neuronal, que es lógico de las etapas, por ejemplo, de niñez y de la adolescencia, que recorte es importante. Y luego ya nuestra vida nos va dando las características también cognitivas, ¿no? Lo que se ha demostrado es que alrededor de los 60 años, se produce como una estabilización, ¿ok? O se produce como un corte de estos cambios cognitivos y hay una estabilización durante un tiempo. Se ha demostrado que estos cambios cognitivos que se producen tiene relación con los cambios de pensamiento, ¿ya? Que tiene relación con los cambios de actividad física, de actividad cognitiva, ¿ok? Y que también nos hace eh, como replantearnos la vida, ¿ok? Tiene relación también, obvio, y yo creo que ya todos lo están pensando, tiene relación lógica con la jubilación, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre los procesos cognitivos entonces que están asociados a la comunicación. Nosotros sabemos que para comunicarnos entonces, eh, nosotros los procesos que necesitamos son la atención, la memoria, habilidades visoespaciales y obviamente el lenguaje. Si nosotros observamos y pensamos sobre la atención, sabemos ya que la atención nos va a permitir seleccionar el foco atencional, es decir, poner atención a la persona con que me estoy comunicando, por ejemplo, ¿ya? Direccionar el foco comunicacional, ya sea en la persona o ya sea en el tópico de conversación que tiene la persona. Yo puedo elegir mantener el tópico o cambiarlo, ¿bien? La mantención del foco comunicacional nos permite también tener una lógica dentro de la conversación, por lo tanto, nos permite tener un hilo comunicacional, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a permitir entonces la atención dentro de la comunicación? Primero, activar la comunicación, estar atentos, nos va a permitir que las personas mantengan la activación o que se interesen en conversar con determinada persona. Bien, nos van a orientar, la atención nos orienta, por poner un ejemplo, como decíamos recién,
si nosotros reconocemos a esa persona, ¿ya? Nos va a orientar de, por ejemplo, qué tópicos conversar. No voy a conversar de todos los tópicos con cualquier persona, ¿verdad? No, me va a orientar en, por ejemplo, de la edad de la persona con que estoy conversando, de la persona con la que tengo al frente, con qué tipo de forma o uso, es decir, o sea, con qué tipo de, si mi lenguaje va a ser más formal o no, ¿ya? O sea, por poner un ejemplo, si yo estoy haciendo una clase, es diferente a cómo yo voy a conversar con un amigo en el living de mi casa, ¿verdad? Por otro lado, la atención me permite la focalización, es decir, me permite la posibilidad de estar concentrado o de estar, eh, de mantener el tópico, como decíamos recién, de conversación. Y por último, la flexibilidad, es decir, si nosotros, o sea, la atención me va a permitir de que tal cual como contábamos recién, tanto la orientación, la activación del saber cómo yo, con quién estoy conversando, me va a permitir flexibilizar tanto en el tópico, tanto en la forma con que yo me comunico, ¿ok? Con los contenidos, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, la atención me va a permitir ya que yo pueda identificar, ¿ok? Identificar a la persona, ya lo que voy a conversar con la persona y el cómo lo voy a conversar con la persona, ¿ok? Lo que decía esto de eh, la, mm, el lenguaje más coloquial, por ejemplo. Otro de los componentes, como decíamos anteriormente, es la memoria. Entonces, ¿cómo va a participar la memoria en esta comunicación, no? La memoria, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, perdón, la memoria de trabajo nos va a mantener el tópico y el contexto. Es decir, la memoria de trabajo es, es la que nos permite tomar el tópico de conversación, por ejemplo, analizarlo y dar una respuesta con respecto a este tópico de conversación. Este tópico de conversación, o sea, esta memoria de trabajo nos permite, por ejemplo, es la que nos permite que nosotros decidamos mantener el tópico o cambiarlo por diferentes razones, porque no nos conviene, porque no nos gusta, ¿ok? Ahora, si yo lo cambio porque no me di cuenta que lo cambié, porque no tuve atención de lo que me están conversando y respondí otra cosa, ahí tenemos un gran problema, ¿verdad? Bien, importante, otro tema importante dentro de la memoria es la memoria a corto plazo. Es decir, si yo estoy conversando con una persona determinada, ya con la que me reuní el día de ayer, por ejemplo, o en la mañana, bien, y estábamos manteniendo y tenemos, por ejemplo, una actividad, un tópico para conversar, ¿ok? Por poner un ejemplo, tenemos que hacer el trabajo para el módulo 1 del curso de envejecimiento, entonces yo sé que me voy a referir a esta persona con este tipo, o sea, con este tópico de conversación a la persona que le corresponde el trabajo del módulo, ¿verdad? Que no es lo mismo que si yo, no sé, pues me voy a encontrar con un compañero de trabajo que estamos haciendo que no estamos, por ejemplo, en este curso, y yo no le voy a estar hablando o no voy a estar organizando con esa persona el trabajo del módulo 1, ¿verdad? Por otro lado, tenemos esto de la memoria a largo plazo, en donde nosotros, en la memoria a largo plazo, ahí la clasificamos como, por ejemplo, el poder recordar diferentes eventos, ya sea o de la vida, que puedo traer a la conversación hoy en día, o, por ejemplo, o recuerdos que tenga, por poner un ejemplo, con la persona con que voy a hacer el trabajo, ¿ya? Eh, eh, es decir, la memoria a largo plazo me permite también traer vivencias, ¿ok? Y eso es súper importante, por ejemplo, para el adulto mayor. El adulto mayor, por lo general, siempre va a traer a conversación su vida personal o su vida laboral o vivencias que ellos han tenido.
que por cierto son muy enriquecedoras para las conversaciones, ¿bien? Y esta memoria de trabajo, perdón, esta memoria a largo plazo, que para ellos, que dentro de estas tenemos la memoria episódica, por ejemplo, eh, cuando nosotros dejamos que el adulto mayor dentro de una conversación eh, rememore sus recuerdos, validamos a esta persona. Por lo tanto, es súper importante que nosotros dejemos esto, dejemos la posibilidad de que ellos lo conversen. Ahora, es importante que esta rememoración tiene que estar dentro del tópico de conversación, ¿ya? Eso es súper importante. Para una comunicación efectiva, que ya la vamos a ver, eso es muy importante. Por lo tanto, esta memoria a largo plazo también tenemos que dirigirla nosotros, ¿ok? También tiene que ser dirigida. Dentro de los otros componentes de la comunicación son el tema de las habilidades visoespaciales. Las habilidades visoespaciales nos van a dar a la interpretación o nos van a ayudar a la interpretación, por ejemplo, de de todo lo no verbal, de la posición corporal, las caras que está poniendo la otra persona mientras estamos conversando, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, si yo me acerco a una persona y lo saludo con un nombre determinado y no es el nombre de la persona, lo más seguro es que me va a poner una cara así como, eso no corresponde, ¿no? O no, yo no soy esa persona, ¿bien? O también, si esa persona está incómoda con la conversación, también pondrá una cara determinada. Ahora, la interpretación, por ejemplo, de la proxémica, es decir, la interpretación de la corporalidad de la persona. Bien, nosotros, bueno, muy bien sabemos si las personas, por ejemplo, están ávidas de conversación, por lo general eh, van a estar dispuestos. No sé, por ejemplo, el cuerpo se echa levemente hacia adelante cuando conversamos, te va a estar mirando, va a estar poniendo toda su atención en ti, ¿no? Lamentablemente, hoy en día, esto de la proxémica y la identificación, por ejemplo, de la persona de conversación, se nos ha alterado un poco con los teléfonos celulares, ¿verdad? Por lo general el adulto mayor no anda pendiente de su celular, pero si tú estás hablando no sé, de repente con una persona, esa persona está también hablando por WhatsApp, por ejemplo, o contestando a algo y está con el celular, ¿bien? Y está teniendo ambas conversaciones. Eso ahí con el adulto mayor, por lo general, en este momento, con los adultos mayores de esta época, no vamos a tener ese problema. Ahora, con los adultos mayores de 10 a 15 o 20 años más adelante, tal vez sí vamos a tener ese problema, ¿no? Entonces, dentro de las habilidades visoespaciales también vamos a tener lo que se llama la identificación de las emociones, ¿bien? O sea, si se toca un tema determinado, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, de que el adulto mayor, que con la persona en que estoy conversando, por ejemplo, se moleste o le dé vergüenza o se ponga a llorar, le dé tristeza. Uno tiene que lograr, pero también, no solamente uno como terapeuta, pero también muchos adultos mayores también pierden esta capacidad de identificación, ¿bien? También un poco, más que se pierda por algo cognitivo, es porque eh, en la identificación de emociones muchas veces cambia según las generaciones, ¿ya? En el sentido de que, por poner un ejemplo, hoy en día en las personas entre 20 y 25 años, la idea es como mostrar la menor cantidad de emociones, ¿ya? O cuando las muestran son en extremo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esa identificación de emociones es muy compleja, ¿ya? Es muy compleja. Bien, estamos aprendiendo cómo hacerlas nuevamente, pero es complejo.
Bien, dentro de las habilidades visoespaciales también nosotros vamos a tener lo que se llama la memoria visual. Muchos de ustedes yo creo que también tienen este tema, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no les pasó que cuando estudian hacen cuadros y cuando están haciendo las pruebas o están haciendo las evaluaciones se acuerdan del cuadro, del color, el lugar donde estaba lo que le están preguntando dentro de la prueba? Y la memoria espacial también, o sea, la memoria visual, perdón, también nos va a recordar, por poner un ejemplo, a las personas por algunas características, por el color de ojo, por los rasgos, por el color de su piel, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces la memoria visual también nos va a permitir el mantener dentro de todo los tópicos de la conversación, además, ¿no? Ando pendiente como de la hora, perdón, que no quiero pasarme. Entonces como que no me quiero detener mucho en nada. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen. Bien, dentro entonces del lenguaje para la comunicación vamos a tener cambios que se nos van a presentar, tanto a nivel comprensivo como a nivel expresivo. Entonces, por ejemplo, a nivel de la expresión de la comunicación, nosotros vamos a tener una disminución en la velocidad de procesamiento y de la respuesta cognitiva, ¿ya? Ojo, no estamos diciendo que aquí hay una alteración, simplemente estamos diciendo que hay una velocidad disminuida, por lo tanto hay que darles tiempo para poder hacer la respuesta, ¿ya? Porque si hay una disminución de la percepción, ya hay una disminución de la velocidad en que se procesa del procesamiento del mensaje que ha recibido, por lo tanto va a haber también una disminución en el procesamiento del mensaje que se está formando para responder. ¿Ok? Por lo tanto, hay que esperar, no hay que completar, no hay que apurar tampoco la respuesta. Por otro lado, vamos a tener una pequeña cambios a nivel pragmático, ya sea de contenido, forma y uso. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, los cambios en contenido van a ser simplemente porque como sucede este tema de la disminución de la velocidad de procesamiento y de la respuesta que va a entregar la persona va a entregar contenidos cada vez más precisos, bien, cada vez más precisos. Esto se va a ir dando en la medida también que en el adulto mayor, esto hay estudios que demuestran que en la medida que el adulto mayor tenga mayor escolaridad, los contenidos van a ser cada vez más precisos. En la medida que hay menor escolaridad, dos opciones. O tenemos poco contenido, porque preferimos no hablar, o el contenido es mucho más difuso. Bien. Por otro lado, la forma y el uso, o sea, las palabras que vamos a ir utilizando, por lo general en el adulto mayor, siempre van a tender más a la formalidad más que a la informalidad. Tienden a ser más, a generalizar hacia la formalidad. Bien. Eh, Como decíamos, van a haber cambios en el lenguaje, en el contenido. Estos van a hacer que la creación, como dice ahí, de las frases sean informativas, pero sean complejas y sean precisas, ¿ok? El acceso al léxico, como decíamos anteriormente, como hay una disminución en la velocidad, perdón, del procesamiento, el acceso al léxico también se hace mucho más lento, ¿bien? Si bien, si bien se hace, no estamos diciendo que no se haga, lo que estamos diciendo es que simplemente son procesos cada vez que se van enlenteciendo. Bien, por lo tanto, en la medida que nosotros vayamos teniendo este cerebro activo, esto va a ir siendo cada vez más paulatino. Bien, y por último, el tema pragmático, que vamos a ir teniendo cambios comunicativos a nivel de objetivo comunicativo, de los objetivos del contenido, como decíamos recién, que van a ser cada vez más precisos. O sea, es decir, van a tratar de irse cada vez menos por las ramas para poder entregar
el mensaje que quieren decir, punto, nada más. ¿Bien? Bien. De todo lo anterior, de todo lo anterior, nosotros vamos a ir recogiendo estas características para nosotros poder tener lo que se llama una comunicación funcional en el envejecimiento. Es decir, vamos a tomar las características cognitivas para nosotros poder comunicarnos de la mejor forma con un adulto mayor. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Que nosotros siempre vamos a tener un contexto comunicacional que vamos a tener que comprender para nosotros poder dar una respuesta, ¿ya? O una expresión comunicacional. Bien. Dentro de estos tres contextos los vamos a ver cada uno detallado. Vamos a tener, por ejemplo, ay, dentro del contexto, entonces, vamos a tener, dentro de los modelos mentales de cada uno, eh, nos va a permitir tener relaciones con respecto al entorno, como decíamos, a nivel de estos visoespaciales y de nuestro interlocutor. Por lo tanto, aquí, atención, memoria, visoespacial es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que comprender, por ejemplo, cuando yo estoy compartiendo con alguien, si es que voy a tener algún contexto compartido, algún contexto social, lo que decíamos, por ejemplo, la tarea del módulo, ¿bien? Si yo no tengo contextos compartidos, yo me voy a interactuar de una forma determinada y no de la misma forma que mi compañero de módulo, ¿verdad? Lo otro, ¿cuáles son? A ver, una conversación también se va a ver muy enriquecida con respecto al conocimiento del mundo y a la experiencia que tenga esta persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, por lo general el adulto mayor la persona mayor va a tender a contar sus experiencias, ¿bien? Pero estas experiencias y este conocimiento del mundo me va a enriquecer o no esta conversación, por lo tanto tengo que tener la atención, la memoria para poder comprender si va a ser atingente a la comunicación, ¿bien? Y por lo tanto, por ejemplo, nosotros como terapeutas sabemos que esto lo podemos redirigir, ¿verdad? Eh, Nuestras experiencias y los contextos vividos nos van a dar estructuras mentales individuales, ¿bien? Es como cuando decimos, nada, tal o cual persona no es igual, no sé, no es igual a mí o no piensa igual a mí, porque, no sé, por ejemplo, esta persona fue militar o esta persona trabajó toda su vida en laboratorio, o esta persona, por ejemplo, eh, se dedicó al trabajo en el hogar. Entonces vamos a tener estructuras mentales diferentes que nos fue dando nuestra propia vida, ¿ya? Y esto mismo, obvio, se va a reflejar en el cómo me comporto y cómo me relaciono y me expreso ya en todos los contextos. Bien, la comprensión del contexto, la comprensión de la comunicación va a tener diversos aspectos a los cuales yo tengo que atender. Nosotros sabemos muy bien que en el adulto mayor vamos a tener cambios a nivel físico y a nivel cognitivo, ¿verdad? Los primeros aspectos que tenemos que tomar en cuenta son los auditivos, las habilidades auditivas de las personas mayores. Si bien nosotros sabemos que eh, para el adulto mayor o en el adulto mayor, se puede desarrollar una patología que es la presbiacusia o la disminución de la capacidad de audición. Esta capacidad ya puede ser por un tema de disminución, por ejemplo, puede ser conductiva, es decir, disminución de la movilidad, por ejemplo, de la cadena de huesecillos de nuestro oído medio.
puede ser, por ejemplo, por la desmielinización que se va produciendo a nivel en el adulto mayor, en la cóclea o en la vía auditiva. Por lo tanto, puede ser por proceso cognitivo, es decir, o por proceso cognitivo auditivo, o puede ser por disminución de la audición como tal. ¿Bien? Entonces aquí sabemos que tenemos que tener unas ayudas en la medida que se pueda, ya sea de un audífono, si es que se pudiera. Porque, entonces aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que si nosotros vamos a tener una disminución en la audición, obviamente vamos a comprender diferente o menos ya, el mensaje que estamos recibiendo, ¿verdad? Con respecto a nivel visual, a nivel visual también podemos tener algunas alteraciones. Digo podemos tener porque no es, o sea, no es de perogrullo que si yo voy a ser adulto mayor voy a tener todas estas características, pero sí sabemos por disminución, que sabemos que por disminución, por ejemplo, de líquido en el cuerpo, del calcio, entonces, por disminución de la masa muscular, vamos a tener alteraciones de todos nuestros sistemas, ¿verdad? A nivel visual podemos tener la presbicia, ¿no? Que es una disminución aumentada de la agudez visual. Bien, una disminución del movimiento de los globos oculares además. Bien, por lo tanto, esto también se puede suplir, por ejemplo, con lentes. Muchas veces también vamos a tener disminución en aspectos de memoria, que como bien saben ustedes en sus programas de Mahama, eh, esto es un aspecto que vamos a tener diferentes tipos de memoria alterados o no alterados, sino que disminuidos, ¿bien? Por lo tanto, hay que estar pendientes para poder estimular para que no disminuyan rápidamente. Y por último, los aspectos pragmáticos que nos van a ayudar a las mejores relaciones, que nos van a ayudar al mejor entendimiento del contexto comunicativo. Por último, y no menor, la expresión de la comunicación, vamos a tener aspectos, como decíamos, cognitivos pragmáticos, es decir, habíamos hablado hace un rato sobre la reducción de la velocidad, tanto de la comprensión como de la respuesta que yo voy a dar. Por lo tanto, tal cual como comentaba anteriormente, vamos a tener una disminución de las frases que vamos a tener, pero esta frase, como decíamos, disminuye el tipo de frase, por ejemplo, las frases informativas, pero también las frases que se van armando por lo general van a ser precisas, ¿ok? Van a ser precisas. Por otro lado, vamos a tener estos cambios de atención y memoria, que ya los hemos hablado, pero no menor son los cambios en las inhibiciones. Vamos a tener cambios a nivel del lóbulo frontal, ¿ok? Que nos pueden disminuir la inhibición en el adulto mayor. Estamos hablando de la inhibición, por ejemplo, de interrumpir de alguna conversación, por ejemplo, o de hacer algo que no tiene que hacer en ese momento, ¿no? Va por ese lado, ¿no? El tema de la inhibición. Y por otro lado, como decíamos, los cambios de objetivos comunicativos, es decir, por lo general el adulto mayor tiende a ser mucho más funcional en su comunicación, ya mucho más funcional en su comunicación, sin dar tanta vuelta, ya hace un poquito más de ahorro comunicacional, ¿verdad? Con enfoque, muchas veces, si tú le dejas así como libre, a libre conversación, por lo general el enfoque es su vida y lo que ellos están viviendo. Bien, en la hora sí hice como maratón, perdón, muchísimas gracias. No sé si hay alguien que tenga pregunta.
Parece que no hay preguntas. ¿No? Bien, en todo caso en la plataforma, colegas, están todos los textos que respaldan la presentación del día de hoy. También están están también los textos de la cápsula y del foro, ya que esta semana tuvimos baja participación en el foro, pero esperamos tener mayor participación dentro de la próxima semana. Ahora quisiera saber si alguien tiene consultas con respecto a la plataforma o, o alguna pregunta referente a eso. Si quieren les puedo proyectar para que vean el tema de la plataforma, ya que todavía Catalina terminó antes de lo presupuestado. Así que les voy a presentar un poco el tema de la plataforma para que vean, para que hagamos un recorrido nuevamente, para ver dónde encontrarlas. A ver. Voy a proyectar. ¿Me indican si se ve? Bueno, esta es la semana 1, enseñanza en personas mayores. Acá tienen su actividad diagnóstica, como pueden ver. Después acá tienen la primera actividad de aprendizaje. Ingresan al tema. Acá salen todas las instrucciones que ustedes necesitan para realizar su actividad. Y acá disponen de los recursos para poder realizarla, que en este caso es una cápsula de aprendizaje. Acá pueden verla. Después hay un documento también, un PDF, que también pueden descargar. Y después acá ya como tal sale la actividad formativa. Y pueden realizarla sin ningún problema. Después, volvemos al curso que está en la semana 1, en la actividad formativa 2, que también acá salen las instrucciones como tal. Acá salen todos los recursos que ustedes necesitan para la realización de la actividad, también lo pueden descargar. Hay otro documento más para respaldar todo lo que necesitan para hacer su actividad, y ya también entran acá con el foro para realizarlo. ¿Tienen alguna otra duda o consulta en caso de cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo a través de correo electrónico? Todas las dudas y consultas van a ser recepcionadas en caso de que yo no se las pueda resolver. Si es de plataforma, se deriva al ingeniero, o si quisieran contactarse con los docentes, también todo lo que sea necesario a través de correo para darles una solución rápida. Así que no sé si tienen alguna otra duda. Sí, tienen, Claudia, les hago recuerdo que estas actividades pueden resolverlas, tienen hasta el domingo a las 12 de la noche, y el día lunes ya se abre el módulo 1, semana 2, a las 8 de la mañana. Les van a estar llegando correos de mi parte para haciéndoles recuerdo. También la otra semana, como es feriado, no va a haber clase sincrónica 2 hasta el viernes siguiente. También les voy a enviar un correo haciéndoles recuerdo de que es hasta el viernes siguiente su clase sincrónica. Sí. Dime. Habla Luciana. Mira, ustedes comentan que las actividades quedan disponibles de lunes a domingo, pero hay una prueba que habla aquí, por ejemplo, dice que está disponible del 26 hasta el 28. Esa es la prueba que tienen que realizar, es la actividad formativa que tienen para el fin de semana. Exacto. Sí, esa es Entonces, hay actividades que nosotros tenemos solo un sábado y el domingo para contestar, sí, ¿cierto? esa es la prueba, sí. ¿Con quién hay que hablar para que cambie eso? Porque cuando uno es estudiante, tiene mucho tiempo disponible. En mi caso, yo soy mamá de 3 hijos, trabajo toda la semana hasta las 7 de la tarde y sábado en la mañana. Entonces, yo no trabajo los fines de semana,
sábado en la tarde y el domingo. Yo dejo ese tiempo para mi familia. Entonces, ¿con quién hay que hablar para que la prueba quede disponible por toda la semana? Y así cada uno toma la decisión del momento que mejor la puede realizar. Porque acá Eh, cuando ustedes ponen una prueba del viernes al domingo, nos obliga a trabajar el fin de semana. Y claro, cuando uno es estudiante, tal vez se justifique, pero acá somos todos adultos con mucha pega. Entonces, ¿con quién hay que hablar para que se cambie eso, por favor? Voy a comunicarme con la coordinadora, con Cristina, que es la que dio el inicio a la clase sincrónica de hoy. Y al momento en que yo tenga la respuesta por parte de ella, les voy a hacer llegar un correo a todos. Voy a Ya, tratar de, muchas gracias. de tener la respuesta el día de hoy, a más tardar en la tarde, y les voy a enviar un correo para poder darle solución a lo que los inquieta. Ya, muy amable, muchas Ya, gracias. Luciana, ¿hay alguna otra duda? ¿O estamos ok para poder cerrar la clase sincrónica de hoy? Al parecer sí, estamos listos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Catalina también.